Permítanme decirles algo sobre los humanos que el Consejo Galáctico nunca se molestó en mencionar en su documento de evaluación de amenazas de 14.000 páginas. Son absolutamente, categóricamente, magníficamente insanos. Lo sé porque vi a uno de ellos decirle a nuestro supremo alfa de guerra que se reprodujera consigo mismo en términos considerablemente más floridos mientras él la tenía suspendida a 3 metros del suelo con un bloqueo de gravedad. Mi nombre es Silar y antes de que aquel particular martes se torciera, era un oficial de inteligencia condecorado en el ejército del dominio KRYLL. Condecorado, tiempo pasado. Resulta que observar cómo tu oficial al mando es eviscerado verbalmente por una bola de furia humana apenas contenida y luego no hacer nada al respecto, está mal visto en nuestra cadena de mando. ¿Quién lo diría? Pero me estoy adelantando. Comenzó hace 6 ciclos solares cuando nuestra flota interceptó una nave de exploración humana cerca de los confines exteriores. La nave era pequeña, fea y parecía mantenerse unida por lo que parecía optimismo y rencor. Ingeniería humana estándar, en realidad. Nuestros escaneos mostraron una forma de vida a bordo. Un supremo alfa de guerra. Brontar, que su ego desmesurado sea bendito, decidió que esta sería una excelente oportunidad para demostrar la superioridad del dominio KRYLL. Ordenó que la nave fuera inhabilitada y que la ocupante fuera traída a bordo de nuestra nave insignia para lo que él llamó una experiencia educativa. La humana era mujer, de aproximadamente 1,7 metros de altura, con el cabello del color del cobre quemado y ojos como fragmentos de hielo glaciar. Llevaba un traje de vuelo que había visto mejores décadas y se comportaba con el tipo de seguridad informal que debería haber sido nuestra primera señal de advertencia. Brontar se paró frente a ella en la bahía de detención. Con sus 2,8 metros de depredador genéticamente diseñado. Sus escamas brillaban como obsidiana pulida. Sus colmillos podían perforar el blindaje del casco de una nave estelar y sus garras habían acabado personalmente con 43 comandantes enemigos en combate singular. Era, por cualquier medida objetiva, aterrador. La humana parecía aburrida. Soy el supremo alfa de guerra, Brontar anunció, su voz reverberando por la bahía con suficientes graves para hacer vibrar las planchas del suelo. Comandante de la tercera flota KRYLL, conquistador de 17 sistemas estelares. Se dirigirá a mí con la deferencia apropiada. La humana inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera una exhibición de museo particularmente poco impresionante. Bonita historia, grandulón. Soy la capitana Lena Rivas, comandante de una nave de exploración destartalada, conquistadora de aproximadamente 0 sistemas estelares. ¿Puedes llamarme? Seriamente molesta, punto. Vi a varios de mis compañeros oficiales tensarse. No se le hablaba a Brontar de esa manera. Ciertamente no se le desafiaba. Especies mucho más poderosas que los humanos habían aprendido esa lección por las malas. Los ojos de Brontar se estrecharon hasta convertirse en rendijas. ¿Te atreves? Me atrevo a muchas cosas, dijo Lena, examinando sus uñas con indiferencia teatral. La semana pasada, me atreví a comer sushi de gasolinera. Comparado con eso, desafiar a un lagarto gigante con problemas de ira apenas registra en mi medidor de riesgo personal. Oh, no. Brontar activó el bloqueo de gravedad. Lena se elevó suavemente, suspendida en el aire, sus brazos forzados a sus costados por una presión invisible. Era una demostración de dominio que usábamos con prisioneros poco cooperativos. La mayoría de las especies empezaban a suplicar a los pocos minutos. Lena bostezó. Arrodíllate, ordenó Brontar, liberando la presión justa para que pudiera moverse. Arrodíllate ante tu superior, humana, y aún podría mostrarte piedad. Fue entonces cuando ella se rió. No una risa nerviosa, no una risita desesperada, sino una risa completa, genuina, absolutamente deliciosa que resonó por la bahía de detención como fuego de artillería. Oh, cariño, dijo, su voz goteando una condescendencia que habría hecho llorar de envidia a un diplomático experimentado. Solo me arrodillo por 2 razones, la oración y para enterrar cuerpos. Y no me siento particularmente espiritual en este momento. La temperatura de la sala descendió aproximadamente 10 grados. Las escamas de Brontar comenzaron a cambiar a través de espectros de color que indicaban niveles letales de rabia. Sus garras se extendieron, sus pupilas se dilataron. Aprenderás tu lugar, criatura inferior. Inferior. La sonrisa de Lena podría haber cortado el duracero. Permítame explicarle algo,
Brontar, puedo llamarle Brontar. Siento que estamos creando un vínculo aquí. Su especie luchó, ¿qué? Un siglo para conquistar esos 17 sistemas de los que está tan orgulloso. 78 años de glorioso combate, dijo Brontar, su voz tensa. ¿Cierto? 78 años. La humanidad conquistó 62 sistemas en 12 años. Luego nos aburrimos y decidimos concentrarnos en hacer mejor café. Tenemos nuestras prioridades claras. Verifiqué su declaración más tarde. Era precisa. Aterradoramente precisa. La contención de Brontar, si es que la tenía, se evaporó. Se abalanzó hacia adelante, con las garras extendidas, moviéndose con la velocidad que lo había hecho legendario. Cubrió 3 metros en menos de un segundo. Lena no se inmutó. El supremo alfa de guerra se detuvo a milímetros de su cara, respirando con dificultad, cada músculo tenso para la violencia. ¿Por qué me capturaron exactamente? Lena preguntó en tono conversacional. Porque desde donde estoy flotando, y sí, los bloqueos de gravedad son súper incómodos, por cierto. Un diseño terrible. Sin soporte lumbar alguno. Desde donde estoy flotando, parece que trajeron toda su nave insignia para capturar a una exploradora desarmada. ¿Eso es o genio táctico o una sobrecompensación catastrófica? Me inclino por lo último. Le daré a Brontar este crédito, no la mató. Todavía no estoy seguro de por qué. En cambio, aumentó la presión del bloqueo de gravedad hasta que pude oír las costillas de Lena crujir. Hasta que respirar debería haberse vuelto imposible, hasta que la mayoría de las especies habrían perdido el conocimiento. La sonrisa de Lena nunca flaqueó. Eso es todo lo que tienes, grandulón. Brontar la soltó. Cayó a la cubierta, aterrizando en una cuclillas que parecía casi casual. Sin tropezar, sin boquear por aire. Se enderezó, hizo rodar los hombros y crujió el cuello con un sonido que hizo a todos en la bahía encogerse. Bueno, dijo alegremente. Eso fue vigorizante. ¿Qué más tienen en la agenda? Tornillos para pulgares, ahogamiento simulado, desaprobación enérgica. Será de vuelta a su celda, dijo Brontar con frialdad. Hablaremos de nuevo cuando haya aprendido el debido respeto. Lo espero con ansias, llamó Lena por encima del hombro mientras los guardias la escoltaban. Quizás la próxima vez traigan aperitivos. Estoy pensando en cubos de queso. Esos pequeñitos con palillos. La bahía de detención permaneció en silencio durante 30 segundos completos después de que ella se fue. Finalmente, el subcomandante Drexel habló tímidamente. Señor, con respeto, quizás deberíamos simplemente ejecutar a la prisionera y evitar mayores complicaciones. Brontar se volvió hacia él con tanta furia que Drexel realmente dio un paso atrás. Esa criatura acaba de desafiar la autoridad de un supremo alfa de guerra. ¿Se someterá públicamente o servirá como ejemplo de lo que les sucede a quienes desafían la superioridad del dominio KRYLL? Mantuvimos la boca cerrada. Había visto lo que les sucedía a los oficiales que cuestionaban el juicio de Brontar. Alerta de spoiler, implicaba esclusas y exposición al vacío. Pero también sabía algo que Brontar no. Yo sí había leído esas 14.000 páginas de evaluación de amenazas humanas. Todas ellas, incluso los apéndices, especialmente los apéndices. Los humanos no se quebraban fácilmente. No se doblaban. Cuando los empujabas, ellos respondían con más fuerza. Cuando los amenazabas, escalaban. Cuando intentabas dominarlos, reducían tu civilización a cenizas y luego hacían comentarios sarcásticos sobre las mismas. El Consejo Galáctico no había prohibido a los humanos pisar el espacio del Consejo porque fueran débiles. Lo habían hecho porque los humanos eran peligrosos de maneras que la mayoría de las especies no podían comprender. Y la capitana Lena Rivas, con sus bromas inapropiadas y su completa ausencia de instinto de supervivencia, estaba a punto de demostrar exactamente por qué. 3 ciclos después, Brontar la convocó de nuevo, esta vez a la cubierta de observación, donde todo el personal de alto mando se había reunido. Quería testigos para cualquier demostración que hubiera planeado. Lena llegó escoltada por 6 guardias, cada uno de los cuales parecía claramente incómodo. Aparentemente, había pasado su confinamiento enseñándoles juegos de cartas terrestres y llevaba una ganancia de lo que ella llamaba 37 millones de créditos espaciales. Tu marcador es bueno, ¿verdad, Kaelen?, preguntó a uno de los guardias.
Porque planeo usar mis ganancias para comprar un yate. Kaelen, un soldado de asalto veterano que había suprimido personalmente 12 rebeliones planetarias, parecía avergonzado. Sí, Capitán Arribas. Magnífico. Me encanta hacer negocios con gente honorable. Brontar estaba en el centro de la cubierta, a contraluz por el ojo de buey que mostraba la oscuridad infinita del espacio. Muy dramático. Claramente había dedicado tiempo a orquestar esto. Capitán Arribas comenzó, su voz formal. Se le acusa de faltarle el respeto a un supremo alfa de guerra, de negarse a acatar órdenes legítimas, de mostrar una arrogancia inaceptable frente a una fuerza superior, como se declara. Lena fingió considerar esto seriamente. Culpable de todos los cargos. También culpable de ganarle a Kaelen al póker 17 partidas seguidas, pero eso fue vergonzoso para todos los involucrados. Acordamos no mencionarlo. Las escamas de Kaelen se ruborizaron, un color que indicaba una profunda vergüenza. Su intento de humor no la salvará, dijo Brontar. Le ofrezco una última oportunidad. Arrodíllese, reconozca la superioridad del dominio KRYLL. Ruegue por clemencia. Haga esto y aún podría sobrevivir a este encuentro. Lena miró alrededor de la cubierta de observación, observando a los oficiales reunidos, los guardias, la cuidadosa puesta en escena de toda esta producción. Luego volvió a mirar a Brontar y sonrió. No era una sonrisa amable. ¿Quiere que me arrodille?, preguntó suavemente. ¿Quiere que me arrastre, que me postre ante su gloriosa magnificencia escamada? Sí. La voz de Brontar resonó con triunfo. Aquí está la cosa con los humanos, dijo Lena, su voz clara a través del repentino silencio. Tenemos un dicho en casa, dadme la libertad o dadme la muerte, ¿sabe lo que eso significa? No son palabras vacías. Significa que preferimos morir de pie que vivir de rodillas. Significa que puede matarnos. Claro, es más grande, más fuerte, probablemente mejor armado, pero no puede hacernos someternos. No puede hacernos inclinarnos, no puede hacernos reconocer su supremacía. Porque la supremacía no se trata de poder físico. Se trata de voluntad. Y la voluntad humana. Se rió de nuevo, aguda y brillante. La voluntad humana es lo único en este universo más terco que nuestra cocina. La cola de Brontar azotó, golpeando contra la cubierta con un sonido como un disparo. Palabras viejas para alguien completamente a mi merced. A su merced. Lena levantó una ceja. ¿Es eso lo que cree que es esto? Permítame decirle lo que veo. Veo a un supuesto comandante supremo que se siente tan amenazado por una sola piloto de exploración desarmada que tiene que montar una confrontación dramática entera con todo su personal de mando observando. Veo a alguien que necesita una audiencia para validar su autoridad. Eso no es fuerza, Brontar. Eso es inseguridad. Con muy buena iluminación. Varios oficiales se quedaron sin aliento. Cerré los ojos. Esto iba a terminar mal. El control de Brontar finalmente se hizo añicos. Se movió más rápido de lo que jamás lo había visto moverse, cruzando la cubierta en un borrón, con las garras extendidas, los colmillos al descubierto, cada instinto gritando por sangre. Lena se mantuvo firme. En el último segundo posible, Brontar se detuvo de nuevo. Sus garras descansaban contra la garganta de Lena, lo suficientemente afiladas como para sacar sangre con la más mínima presión. Su respiración era agitada. Sus ojos ardían con una violencia apenas contenida. Dame una razón, Siseo. Una razón por la que no deba acabar con tu miserable existencia ahora mismo. Lena lo miró con calma, a pesar de que la muerte estaba literalmente presionada contra su yugular. Cuando habló, su voz era tranquila pero se escuchó por toda la cubierta. Porque si me mata, yo gano. Habré muerto. Demostrando que el poderoso supremo alfa de guerra no pudo quebrar a un solo humano. No pudo hacerla someterse. No pudo hacerla reconocer su poder. Y cada oficial en esta sala lo sabrá. Cada ser en su flota eventualmente se enterará. Habrá confirmado exactamente lo que he estado diciendo, que su autoridad es frágil, que su fuerza es hueca, que debajo de todas esas escamas y títulos, usted solo tiene miedo. La cubierta de observación estaba tan silenciosa que pude oír mi propio sistema circulatorio. Brontar la miró fijamente.
Lena le devolvió la mirada y luego, increíblemente, Brontar bajó sus garras. Retrocedió. Se giró hacia los oficiales reunidos, su voz áspera. Devuelvan a la prisionera a su celda. Doblen la guardia. Nadie le hable sin mi permiso explícito. Mientras los guardias se movían para escoltar a Lena, ella me miró a los ojos. De hecho, me guiñó un ojo. Nos vemos, Sylar llamó alegremente. Espero que disfrutaran del espectáculo. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca le había hablado, nunca había estado lo suficientemente cerca como para que leyera mi insignia de rango. Los guardias se la llevaron, y Brontar despidió al personal de mando con una furia apenas controlada. Me quedé, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Sylar. La voz de Brontar me detuvo en la puerta. Una palabra. Me acerqué con cautela. Cuando un supremo alfa de guerra quería una palabra, rara vez terminaba bien para el receptor de la palabra. Señor, dije. Usted leyó los archivos de evaluación humana, todos ellos. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, señor. Dígame la verdad, pueden ser quebrados. Pensé en las 14.000 páginas, en las descripciones de las especies, en los registros históricos de conflictos humanos, la resiliencia humana, la absoluta negativa humana a aceptar la derrota, incluso cuando la derrota era la única opción lógica. No, señor, dije en voz baja. No creo que puedan. Brontar permaneció en silencio por un largo momento, mirando hacia las estrellas. Entonces, ¿qué hacemos con la capitana Lena Rivas? Esa era una excelente pregunta. Una que sospechaba que estaba a punto de volverse muy relevante porque en las celdas de detención 3 cubiertas más abajo, la capitana Lena Rivas estaba a punto de demostrar por qué los humanos se habían ganado su reputación como la especie más entretenidamente impredecible del universo. Y el día de Brontar estaba a punto de empeorar considerablemente. 3 ciclos después del incidente de la cubierta de observación, todo se fue al traste. Esa es una expresión humana que aprendí más tarde. Describe perfectamente lo que sucedió después. Estaba ejecutando protocolos de diagnóstico en la bahía de inteligencia cuando las alarmas empezaron a chillar. No la alerta de intrusión regular, no la advertencia de mal funcionamiento del sistema, sino la alarma a gran escala, todos a puestos de combate. Estamos a punto de morir horriblemente. El tipo de alarma que hace que se te ericen las escamas. Sylar, informe al mando inmediatamente. El subcomandante Drexel ladró por mi unidad de comunicación. Su voz tenía ese temblor distintivo que significaba que algo había salido espectacularmente mal. Corrí a toda velocidad por los pasillos, esquivando a miembros de la tripulación que se apresuraban a sus puestos. La cubierta de mando era puro caos controlado cuando llegué, oficiales gritando coordenadas, pantallas tácticas destellando en rojo, y en el centro de todo, Brontar estaba congelado, mirando la pantalla principal con una expresión que nunca antes había visto en su rostro: terror. ¿Qué pasó?, pregunté, deslizándome en mi puesto. La humana escapó, dijo Drexel secamente. ¿Escapó? ¿Cómo? Doblamos la guardia. Triplicamos el cifrado del campo de contención. Esa celda podría retener a un Batlemech completamente armado. Sí, podría. Tiempo pasado. Drexel sacó las imágenes de seguridad en mi pantalla. Observe. El metraje mostraba a Lena sentada con las piernas cruzadas en su celda, aparentemente meditando o durmiendo. Los 2 guardias afuera parecían alertas y profesionales. Todo parecía normal. Entonces Lena abrió los ojos y sonrió a la cámara. Levantó 3 dedos, luego 2, luego 1. El campo de contención explotó, no fue desactivado, no fue eludido, sino en una lluvia de chispas que envió a ambos guardias a buscar refugio. Lena salió tranquilamente de su celda como si saliera de una habitación de hotel después de una estancia agradable. Se detuvo para dar una palmada en el hombro a uno de los guardias que se recuperaba. Gracias por los juegos de cartas, chicos. Realmente hicieron la estancia memorable. Díganle a Kaelen que recogeré mis ganancias más tarde. Luego caminó directamente hacia el panel de acceso más cercano, lo abrió con sus propias manos, lo que debería haber sido imposible dada la construcción reforzada, y desapareció en los túneles de mantenimiento. Eso fue hace 40 minutos, dijo Drexel. La perdimos en el sistema de túneles. ¿Perdida?
Los túneles tienen sensores cada 20 metros. Tenían sensores. Los deshabilitó. Todos ellos. Cada dispositivo de monitoreo en las secciones 12 a 37. Desaparecidos. Y antes de que pregunte, sí. Intentamos inundar esas secciones con gas sedante. Lo expulsó al espacio. Intentamos sellar las puertas blindadas. Las anuló. Intentamos cortar la energía a toda la red. De alguna manera redirigió la energía auxiliar y continuó. Saqué los esquemas de la nave, rastreando sus posibles rutas. ¿Hacia dónde se dirige? Esa es la parte aterradora. Brontar habló por primera vez, su voz hueca. Ingeniería. Se dirige directamente hacia nuestro núcleo del reactor principal. Se me heló la sangre. Si desestabiliza el reactor, toda la nave insignia se vaporiza junto con los 3 cruceros de escolta actualmente en formación cerrada. Aproximadamente 17.000 miembros de la tripulación muertos en un instante. Señor, necesitamos evacuar la sección de ingeniería, asegurar el núcleo, enviar a cada equipo de seguridad que tenemos. Ya lo hemos hecho. Brontar se volvió para mirarme y vi algo que nunca esperé ver en un supremo alfa de guerra: incertidumbre. Ella me conocía, Sylar. Sabía exactamente qué alimentaciones de seguridad deshabilitar, exactamente qué rutas tomar para evitar a nuestros equipos de búsqueda. Exactamente cómo funcionan nuestros sistemas. Pensé en Lena enseñando juegos de cartas a los guardias, haciendo bromas, haciendo preguntas inocentes sobre las operaciones de la nave. Estableciendo una relación, recopilando inteligencia. Nunca fue realmente una prisionera, dije lentamente. Nos estaba estudiando. Entonces estamos tratando con una agente entrenada, no una simple piloto de exploración. Señor, si me permite, creo que está pasando por alto el punto más importante. Si ella quisiera destruir la nave, ya lo habría hecho. Ha tenido acceso a sistemas críticos durante casi una hora, pero no ha provocado fallas catastróficas. No está tratando de matarnos. Entonces, ¿qué está haciendo? Mi consola sonó. Apareció un nuevo mensaje, enrutado a través del sistema de comunicación de la nave. Solo texto. La identificación del remitente decía, su amigable humana del vecindario. Lo leí en voz alta. A la tripulación de esta encantadora nave, habla la capitana Rivas. He tomado el control temporal de su sección de ingeniería, sus sistemas de soporte vital, su navegación y su impresionante colección de bebidas exóticas en el salón de oficiales. En serio, ese whisky estelar Arcturus es excepcional. Felicitaciones a quien surta el bar. Ahora, me gustaría tener una conversación con el supremo alfa de guerra Brontar. No en una celda de detención. No a punta de garra. Una conversación real entre adultos racionales. Estaré esperando en la sala de conferencias 7. Traigan aperitivos. Me muero de hambre. Tienen 30 minutos. El tiempo corre. Saludos, Lena. El silencio cubrió la cubierta de mando. Entonces el oficial táctico Renar habló tímidamente. Señor, la sala de conferencias 7 está justo al lado del salón de observación de proa. Tiene cápsulas de escape de emergencia. Si esto es una trampa, no es una trampa, me oí decir. Todos se giraron para mirarme. Si la capitana Rivas quisiera matarnos, estaríamos muertos. Ella quiere hablar. Recomiendo que la escuchemos. La mandíbula de Brontar se apretó, sus garras se flexionaron. Cada instinto que poseía probablemente le gritaba que asaltara la sala de conferencias con fuerza abrumadora, que reafirmara su dominio, que aplastara a esta humana impertinente que se atrevía a desafiar su autoridad. Pero no era estúpido. Arrogante, sí, orgulloso, sin duda, pero no estúpido. Drexel, usted tiene el mando. Sylar, conmigo. Vamos a tener esta conversación. Tomamos 3 guardias, no 6, no un escuadrón táctico completo. 3. Era casi respetuoso. Brontar estaba aprendiendo. La sala de conferencias 7 era un espacio utilitario pequeño normalmente utilizado para reuniones diplomáticas con delegaciones menores. Cuando entramos, Lena estaba sentada a la cabecera de la mesa, con los pies apoyados, comiendo lo que parecían barras de ración militar con evidente disfrute. Son horribles, dijo alegremente.
Me encantan. Muy nostálgicas. Me recuerdan al entrenamiento básico. Hizo un gesto hacia las sillas vacías. Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir. Brontar permaneció de pie. Secuestró mi nave. Tomé prestados temporalmente varios sistemas clave. Secuestro, suena tan dramático. Prefiero pensarlo como una negociación agresiva. Tomó otro bocado de la barra de ración. ¿Sabes cuál es tu problema, Brontar? Crees que el poder se trata de quien tiene la nave más grande, las garras más afiladas, el título más impresionante. Pero el poder real se trata de información, de entender a tu oponente, de saber qué botones presionar. Pudo haber escapado, dije, sin poder evitarlo. Demostró tener acceso completo a nuestros sistemas. Pudo haber robado una lanzadera y haberse ido antes de que supiéramos lo que pasó. Lena me miró directamente por primera vez. Sus ojos eran afilados, calculadores. Cierto, pero entonces no habría aprendido nada útil, y ustedes no habrían aprendido nada importante. Me pareció un desperdicio. ¿Qué podría querer aprender de nosotros?, demandó Brontar. Si son realmente tan peligrosos como pretenden ser. Si el dominio KRYLL es una amenaza legítima para el espacio humano o simplemente excepcionalmente bueno en marketing. Lena terminó la barra de ración y se quitó las migas de su traje de vuelo. El veredicto aún no ha sido emitido. Honestamente, tienen tecnología impresionante, buen entrenamiento táctico, pensamiento estratégico decente, pero están fundamentalmente limitados por su obsesión con las demostraciones de dominio. ¿Limitados? La voz de Brontar bajó a un gruñido peligroso. ¿Limitados? Gastan tanta energía demostrando que son superiores que pasan por alto oportunidades tácticas obvias. Tomen mi captura, por ejemplo. Tenían a una piloto de exploración humana sola, completamente a su merced. Podrían haberme interrogado sobre movimientos de flotas, rutas comerciales, capacidades defensivas. En cambio, intentaron hacerme arrodillar porque su ego importaba más que la recopilación de inteligencia. Eso no es fuerza. Eso es debilidad. Pretende ser fuerza. Ha expuesto su punto, dije. Ha demostrado las capacidades humanas, cuáles son sus condiciones para liberar nuestros sistemas. Lena sonrió. Mis condiciones son simples. Déjenme ir. Devuélvanme mi nave, que noto que han estado examinando con gran interés. Y a cambio, entrego un mensaje al comando humano de que el dominio KRYLL, aunque agresivo y ocasionalmente ridículo, no es una amenaza inmediata que requiera una respuesta militar. Todos se van a casa contentos. Sin guerra, sin bajas, sin incidentes intergalácticos. ¿Cree que su especie iría a la guerra por un solo piloto? Brontar preguntó escépticamente. Oh, absolutamente no. Los humanos no van a la guerra por un solo piloto. Vamos a la guerra por principios, por insultos a nuestra dignidad, porque alguien, en algún lugar, decide que los humanos deben arrodillarse. Su expresión se endureció. Tomaron a uno de los nuestros. La amenazaron. Intentaron quebrar su espíritu. La humanidad se toma eso muy personal, muy personal. Ahora mismo, están tratando con la capitana Lena Rivas, alborotadora semiprofesional. Pero si me matan, si me lastiman, si continúan con sus juegos de dominio, estarán tratando con todo el peso de la respuesta militar humana. Y créanme cuando les digo que no quieren eso. Las fuerzas humanas están dispersas en 62 sistemas, dijo Brontar, extendidas, mal coordinadas. Nuestra inteligencia sugiere que apenas podrían montar una acción defensiva, y mucho menos una campaña ofensiva. Lena se rió. Su inteligencia es terrible. Los humanos estamos dispersos porque estamos en todas partes. Estamos mal coordinados porque no necesitamos órdenes para saber qué hacer cuando uno de los nuestros resulta herido. Actuamos. Cada colonia independiente, cada nave mercante, cada tonto desesperado en una nave de exploración destartalada buscando aventura. Creen que se enfrentan a una fuerza militar. En realidad, se enfrentarían a una cultura, y no se puede bombardear una cultura hasta someterla. Lo intentamos con nosotros mismos durante siglos. No funcionó. Yo le creí. Cada palabra. Los archivos de evaluación humana lo habían dicho,
Enterrado en el apéndice 47, subsección 93. Los humanos eran peligrosos no por su tecnología o sus tácticas, sino por su negativa fundamental a aceptar la derrota. Brontar permaneció en silencio por un largo tiempo. Pude ver los cálculos corriendo detrás de sus ojos. Orgullo contra pragmatismo, ego contra supervivencia. Finalmente, habló. Si la libero, ¿cómo sé que no reportará simplemente nuestra posición al mando humano, que no regresará con refuerzos? No lo sabe, dijo Lena simplemente. Tiene que confiar en mí, lo cual, dada nuestra historia reciente, es pedir mucho. Así que, esto es lo que propongo. Me voy. Informo a mi mando que encontré una patrulla KRYLL, fui brevemente detenida y liberada sin incidentes después de negociaciones civilizadas. Recomiendo mantener las fronteras actuales y evitar provocaciones innecesarias. Ustedes, a cambio, no atacan a más exploradores humanos. No invaden territorio humano. Concentran su impresionante poderío militar en literalmente cualquier otra cosa. Aburrido. ¿Y si me niego? Brontar preguntó. Si decido que su amenaza es vacía. Lena se puso de pie lentamente. A pesar de ser significativamente más pequeña que Brontar, de alguna manera dominaba la sala. Entonces aprenderán lo que sucede cuando la humanidad deja de ser sarcástica y empieza a ser seria. Y créanme, no disfrutarán la lección. El enfrentamiento duró exactamente 17 segundos. Los conté. Entonces Brontar asintió una vez. Su nave será preparada para la partida. Tiene 1 hora. Generoso. Acepto. Lena extendió su mano en el gesto humano de acuerdo. Brontar la miró como si pudiera explotar. Oh, vamos. Se llama apretón de manos. Se aprietan las manos. Simboliza confianza. Muy baja tecnología. Incluso su especie debe tener algo similar. Lenta y cuidadosamente, Brontar extendió la mano y tomó la de Lena. Ella la estrechó una vez, firmemente, luego la soltó. Un placer hacer negocios con usted, Brontar. Trabaje en ese asunto del control de la ira. Le ahorrará problemas en el futuro. Se giró hacia mí. Sylar, eres lo suficientemente inteligente como para ver lo que realmente está sucediendo aquí. Usa esa inteligencia. Tu gente podría necesitarla algún día. Luego se fue, escoltada por guardias que parecían claramente aliviados de verla marcharse. Me encontré solo con Brontar en la sala de conferencias. Eso estuvo bien manejado, señor, dije con cautela. Lo estuvo. Brontar se dejó caer en una silla, luciendo de repente exhausto. Acabo de dejar escapar a una prisionera después de que secuestrara mi nave insignia, humillara a mi personal de mando y dictara los términos a un supremo alfa de guerra. El Consejo me arrancará las escamas por esto. El Consejo nunca sabrá todos los detalles. Informaremos que detuvimos a una exploradora humana, realizamos procedimientos de interrogatorio estándar, determinamos que no tenía inteligencia valiosa y la liberamos de acuerdo con la ley interestelar. Limpio, simple, aburrido. Como sugirió la capitana Rivas. ¿Quiere que le mienta al Consejo? Quiero que sobrevivas lo suficiente para beneficiarte de lo que aprendimos hoy. Los humanos no son como otras especies. No pueden ser dominados, no pueden ser amenazados hasta la sumisión, no pueden ser quebrados por medios convencionales. Intentar hacerlo solo traerá desastre. Esa es inteligencia valiosa, señor. Quizás la inteligencia más valiosa que podríamos haber recopilado. Brontar consideró esto. ¿Cree que decía la verdad sobre la respuesta humana? Cada palabra. Leí los archivos de evaluación. Los que usted ignoró. La humanidad no libra guerras como nosotros. Luchan con absoluta convicción, compromiso total, determinación suicida. Pierden batallas pero se niegan a perder guerras. Y nunca olvidan un insulto. Hice una pausa. Dejar ir a la capitana Rivas no fue debilidad. Fue sabiduría. La primera decisión sabia que he tomado desde que interceptamos su nave, quizás, pero fue la correcta. Nos sentamos en silencio por un momento, dos oficiales contemplando lo cerca que habíamos estado de desencadenar un conflicto interestelar por orgullo y ostentación.
Finalmente, Brontar se puso de pie. Sylar, usted queda reubicado. Con efecto inmediato. División de inteligencia. Quiero que analice el comportamiento humano, las tácticas humanas, la psicología humana, todo. Si alguna vez los encontramos de nuevo, quiero estar preparado. Sí, señor. Y Sylar, léame el resumen de esos archivos de evaluación. La versión corta, ¿qué quieren los humanos? Pensé en las palabras de Lena, sus acciones, su absoluta negativa a someterse incluso cuando la sumisión habría sido más fácil, ser dejados en paz. Principalmente explorar, reír en momentos inapropiados, demostrar que todos están equivocados y asegurarse absolutamente de que nadie, en ningún lugar, los haga arrodillarse jamás. Brontar asintió lentamente. Entonces los dejaremos en paz. 3 horas después, observé desde la cubierta de observación cómo la nave de exploración de Lena se desprendía de nuestro muelle de atraque. Se veía aún más destartalada bajo la luz directa, parcheada y marcada, y completamente inadecuada para la exploración del espacio profundo, pero voló recta y verdadera, dirigiéndose de regreso al territorio humano con una confianza casual. Justo antes de que saltara a velocidades superiores a la de la luz, un mensaje llegó a través del canal general, solo audio. Gracias por la hospitalidad, dominio KRYLL. El alojamiento fue terrible, la comida peor y la compañía cuestionable, pero aprenden rápido, y eso cuenta. Tal vez nos encontremos de nuevo algún día bajo mejores circunstancias, preferiblemente con mejores aperitivos. Hasta entonces, recuerden lo que les dije. Los humanos no se arrodillan. Nos adaptamos. Superamos. Sobrevivimos. Y a veces, cuando la situación lo requiere, enterramos a quienes olvidan esa lección. Buen viaje. Capitán Arribas, cambio y fuera. La señal se cortó. La nave de exploración desapareció en un destello de espacio distorsionado. Brontar estaba a mi lado, mirando el campo estelar vacío. Habría sido una excelente guerrera KRYLL. No, señor, no lo habría hecho, porque los guerreros KRYLL siguen órdenes, respetan la jerarquía, aceptan las estructuras dominantes. La capitana Rivas lo habría derrocado en un mes y habría reorganizado todo el mando militar bajo principios de máximo caos y humor inapropiado. Brontar realmente sonrió. Una sonrisa de verdad, no la demostración amenazante que solía emplear. Probablemente tiene razón. Definitivamente tengo razón. Nos quedamos allí juntos, dos guerreros que acababan de aprender que el universo era más grande, más extraño y más complicado de lo que jamás habíamos imaginado. Y en algún lugar en las profundidades del espacio humano, la capitana Lena Rivas probablemente ya estaba buscando su próxima aventura, su próxima situación imposible, su próxima oportunidad para demostrar que los humanos eran el desastre más magnífico del universo. Esperaba que nuestros caminos no se cruzaran de nuevo, pero sospechaba que sí, porque tanto los humanos como los KRYLL compartíamos un rasgo fundamental, ambos éramos demasiado tercos para dejar las cosas en paz. La diferencia era que los humanos lo hacían entretenido. Y en la fría inmensidad del espacio, entre especies y civilizaciones, y fuerzas cósmicas más allá de la comprensión, eso podría ser lo más humano de todo, enfrentar probabilidades imposibles, fuerza abrumadora, muerte segura, y responder con risas, desafío y una absoluta negativa a ceder. La bestia alfa había rugido su orden de arrodillarse. La humana se había reído y había prometido enterrarlo. Y al final, de alguna manera imposible, todos salieron vivos. Eso era la humanidad en pocas palabras. Aterradora, ridícula y absolutamente inolvidable. Regresé a mis aposentos y comencé a escribir mi informe. Título: Actualización de evaluación de amenazas humanas, recomendaciones revisadas para interacciones KRYLL con el espacio humano. Recomendación 1. No entablar contacto a menos que sea absolutamente necesario. Recomendación 2. Si el contacto se hace necesario, recuerden que los humanos responden mejor al respeto que a las amenazas. Recomendación 3. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intenten hacerlos arrodillarse. Recomendación 4. Tengan mejores aperitivos. Presenté el informe al mando y esperé la inevitable tormenta de preguntas, pero las preguntas nunca llegaron. En cambio, 3 días después, Brontar emitió órdenes a toda la flota estableciendo nuevos protocolos para encuentros con naves humanas.
Las órdenes enfatizaban las soluciones diplomáticas, la agresión mínima y lo que él llamó coexistencia productiva. El Consejo nunca pidió detalles sobre el incidente de la exploradora humana. Nosotros nunca los ofrecimos. Y en algún lugar de los registros administrativos, enterrada bajo montañas de burocracia e informes oficiales, existía una pequeña anotación en mi expediente personal, Silar, oficial de inteligencia. Condecoración por juicio excepcional en escenarios de primer contacto. Recomendado para ascenso. Nunca conté a nadie la historia real. La historia completa. La verdadera historia de cómo una mujer humana había secuestrado nuestra nave insignia, había superado en astucia a nuestro supremo alfa de guerra y se había marchado libre después de enseñarnos a todos una lección que necesitábamos desesperadamente aprender. Pero recordé cada detalle porque la capitana Lena Rivas había tenido razón en todo. El poder no se trataba de dominio. Se trataba de comprensión. La fuerza no se trataba de obligar a otros a someterse. Se trataba de saber cuándo mantenerse firme y cuándo retroceder. Y la supervivencia en el vasto y peligroso universo no se trataba de ser el más fuerte o el más rápido o el más avanzado tecnológicamente. Se trataba de ser lo suficientemente adaptable como para aprender de tus enemigos, lo suficientemente sabio como para reconocer cuando te equivocabas y lo suficientemente valiente como para cambiar de rumbo antes de que el orgullo destruyera todo lo que habías construido. Los humanos entendían eso instintivamente. El dominio KRYLL apenas comenzaba a aprender. Y en el espacio entre estrellas, en los momentos tranquilos entre conflictos, a veces me preguntaba si la capitana Rivas alguna vez pensaba en nosotros, en la nave insignia que había conquistado sin disparar un solo tiro. En el alfa al que había derrotado sin derramar sangre. Esperaba que sí. Esperaba que nos recordara como los que aprendieron, los que escucharon, los que eligieron la sabiduría sobre el ego. Porque en un universo lleno de especies luchando por el dominio, eso nos hizo únicos, casi tan únicos como la humana que nos enseñó la lección. La bestia alfa había rugido. Ella se había reído. Y el universo, vasto e infinito y completamente indiferente a nuestros pequeños dramas, siguió girando como siempre lo había hecho, como siempre lo haría.